Buenas noches, ¿cómo está en este viernes 4 de septiembre completamente en vivo aquí en TN23? Nosotros somos su programa de análisis a la medida. Saludamos a Sandy Monroy, no está con hoy, pero le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Ligia Toledo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, licenciado Julio Tanamonti. Para mí es un verdadero gusto estar en el programa a la medida, trabajando con todo el equipo muy profesional de TN23. Julio, ya teníamos también distintos datos en relación, datos históricos sobre remesas en Guatemala y mucha más información. Eso es correcto, así que vamos a empezar porque este primer tema precisamente es el de las remesas que se han incrementado, así que empecemos. En agosto, los connacionales que radican principalmente en los Estados Unidos enviaron 1.050 millones de dólares, es decir, que diariamente enviaron 33.9 millones. En 2 meses de recuperación suman 2.128 millones, lo que equivale a 16.456 millones de quetzales. En comparación a agosto del año pasado, se reporta un crecimiento del 7%, en esa ocasión fueron 980.5 millones. En 8 meses, los compatriotas han enviado más de 7.000 millones de dólares. Para este año, el Banco de Guatemala proyecta un ingreso de 10.613 millones, siendo un crecimiento positivo del 1%. El principal destino que le dan las personas a las remesas son el consumo, la inversión, por ejemplo, en construcción, además del ahorro. A la fecha, las remesas representan el 13% del Producto Interno Bruto. Según un informe de OIM, 6.2 millones de guatemaltecos reciben remesas. La recepción se concentra en Guatemala, San Marcos y Huehuetenango. Por estados con más envíos se encuentran California, Nueva York y Florida. ¿Qué le parece a usted? Estamos hablando del 13% del Producto Interno Bruto. Lo primero que me pregunto, ¿cómo así? Si esto se está produciendo afuera. Pero antes de hacer el análisis, ¿le parece si vemos los datos? Lázaro, por favor, usted es el mago aquí, póngalo en pantalla. Muchas gracias, ahí estamos. Y es que las cifras de las remesas de este año son impresionantes. Durante enero y febrero se vio reflejado, Ligia, ese aumento en el envío de remesas desde Estados Unidos, al compararlo con las cifras del 2019. Y esto es un fenómeno increíble. Si pueden ver ustedes ahí en pantalla, tienen el comparativo del año 2019 con el año 2020. Yo quiero que presten atención a lo siguiente. Vean, síganme por favor. Vean ustedes las cifras que se reportaron para este año en marzo y en abril. Ve cómo sensiblemente bajaron las remesas. Pero por favor ahora váyase al mes de julio y agosto comparando el 2019 con el 2020. Nunca habíamos llegado a estos niveles. Las cifras están en millones de quetzales. Ojo con esta situación. Esta reducción en el envío de remesas que se dio en marzo, que refleja la baja precisamente por la pandemia, el impacto que tuvo en Estados Unidos y en Guatemala. Pero Ligia, esta reducción también en este envío de remesas que continuó en abril y mayo, ya vimos cómo en los meses de junio en adelante hasta llegar precisamente al mes de agosto ha tenido un crecimiento a niveles que nunca antes habíamos visto aquí en Guatemala. Y esto, Ligia, parece bueno y de hecho lo es para nuestra economía. Es que también es una situación triste, ¿no? Porque son guatemaltecos que no pudieron trabajar en nuestro país y que están allá. ¿Cuántos? Casi 3 millones de guatemaltecos, Ligia. Totalmente. Y una cifra que me llama mucho la atención es que en el inicio de la nota se mencionaba, por ejemplo, que 2.7 millones de guatemaltecos se encuentran en Estados Unidos, pero solamente 400,000 tienen esos documentos para poder laborar. Y 6 millones de guatemaltecos están recibiendo esas remesas. Los invierten, por ejemplo, en construcción, en ahorro, para poder sobrevivir, y eso representa una gran ayuda para nuestro país. Ahora, definitivamente que esta es una inyección económica muy importante, Ligia, pero a ver, usted ayúdenos ahí en casa. Hay algunas ocasiones, Ligia, en que podemos ver esto específicamente, como en construcción, como en negocios, como en ahorro se va aprovechando el dinero enviado por los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos. Pero es que muchas veces también la remesa no es bien utilizada, porque se utiliza para el día a día, se utiliza como una cuestión de consumo, y entonces ahí también se va dilapidando. Y esto por una situación, Ligia, todavía no todos los guatemaltecos tenemos bien claro el hábito del ahorro, ¿no? Y estamos hablando aquí de un ahorro grande. ¿Qué tan grande? 13% del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación es mucho más que todo aquello que recibimos anualmente
por donaciones, por subvenciones y por préstamos. Es así de importante el trabajo de los guatemaltecos en Estados Unidos. ¿Cómo será entonces para finalizar el año? Porque sabemos que esta recuperación se ha dado porque en Estados Unidos ya se están retomando los empleos, más que todo para la población latina, que no solo fue en Guatemala esa reducción de remesas durante marzo, por ejemplo, sino también en distintos países del sector. Pero ¿qué están haciendo entonces los guatemaltecos? Porque se están incrementando las remesas. ¿Será que ahorraron? Probablemente sí, pero este fenómeno que se torna interesante, yo quisiera apuntalarlo con datos. Así que vamos a nuestro extraordinario equipo allá de producción, hoy comandado por Andrés Estrada, para que podamos ver lo siguiente. Lea usted lo siguiente, sígame por favor. Veíamos cómo las remesas han alcanzado, tal y como lo decía Ligia, niveles históricos nunca antes vistos en Guatemala, pese a la crisis del COVID-19. Esto solo puede significar que hoy por hoy los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos están teniendo indudablemente, innegablemente, mayores, pero también mejores oportunidades de empleo y por supuesto de ingresos. Aunque esto es positivo para la reactivación económica en nuestro país, ya que las remesas se contabilizan dentro del Producto Interno Bruto, la realidad podría ser otra, ¿no? Porque significa la falta real de oportunidades propias aquí en Guatemala, que hace que estos casi 3 millones de guatemaltecos estén allá en el extranjero. Pero a pesar de todo hay que decir algo, ¿no? El status quo se mantiene, sobre todo en el interior de la República. ¿A qué me refiero con esto, Ligia? Bueno, la falta de inversión estatal, donde la falta de servicios como salud, educación, como seguridad, las remesas significan la salvación para miles o tal vez millones de guatemaltecos. Y esto es importante. Entonces, Ligia, ahí tenemos estos ingredientes para hacer el análisis. Vea usted estos extraordinarios tiros de cámara que hacen nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Ligia, ¿qué piensas tú? Es importante definitivamente algo que mencionaba al inicio, y es que las personas que reciben esas remesas, esos 6 millones de guatemaltecos que al final son familias, lo utilizan de forma correcta, precisamente porque lo que se necesita también es más inversión económica por parte de ellos. Ya se ha estudiado que, por ejemplo, en Huehuetenango, en San Marcos, es en donde más se reciben. Entonces, también, ¿qué oportunidades se puede dar en esos departamentos para poder aprovechar ese remesas? Hombre, ojo que estamos hablando aquí de una cosa muy importante, Ligia. Cuando hablamos de San Marcos, cuando hablamos de Huehuetenango, estamos hablando de los departamentos más poblados de este país. Estamos hablando de los departamentos con una mayoría de población de nuestras etnias indígenas. Entonces, esto es muy importante, porque aunque son departamentos muy grandes, departamentos también importantes, con gente muy trabajadora, lo que muchas veces pasa es que hay falta de oportunidades. Y esto, si es duro aquí en la ciudad capital, allá en el interior lo es mucho más. Estas remesas lo que vienen a hacer es oxigenar esta economía para que puedan emprender. Muchas personas han puesto tiendas, han puesto negocios, han sabido precisamente invertir su tiempo y su recurso para hacer de estas remesas algo mejor. Muchos, como usted lo puede ver, por ejemplo, en departamentos del Oriente, Ligia, tú no me dejarás mentir, por ejemplo, allá en Jutiapa, se miran cómo las construcciones tienen ya otro concepto, tienen otra situación. Invertir en bienes raíces siempre es una situación positiva. Vemos cómo va cambiando la cultura del guatemalteco, pero a mí lo que realmente me entristece es una cuestión, Ligia. Qué bueno que están las remesas, pero a la vez qué malo, porque esas oportunidades de empleo que están allá, esas oportunidades de desarrollo que están en Estados Unidos, también hay que decirlo, hoy por hoy están prácticamente cerradas, ¿no? O sea, la situación migratoria de la política de Donald Trump tampoco es que dice, bueno, vengan más guatemaltecos, al contrario, se ha cerrado completamente esto. Entonces, ¿qué hacemos aquí en Guatemala para que en lugar de ir a Estados Unidos, esa riqueza se produzca acá? Totalmente, y es que los guatemaltecos aún continúan buscar ese sueño americano. Pesadilla y ya ahora, Totalmente, y ahora expertos en migración han indicado que ahora por el tiempo de la pandemia, toda esta crisis económica que puede generar no solo en Guatemala, sino en el mundo, incrementará esta migración y pueden estar propensos también a contrabando, a trata de personas, y es así tal como usted mencionaba, pero también hay otros casos, veámoslo de otra forma, que generalmente es el jefe de familia de quien se va. ¿Y qué pasa después cuando muchas veces abandona a la familia y ya no les envía las remesas? Bueno, es que ahí viene un fenómeno social también que tenemos que analizar, Ligia. Muchas veces lo que pasa cuando este pater familia se va, al estar allá solo por muchos años en Estados Unidos, empieza a mandar las remesas, empieza a ayudar a su esposa y a sus hijos acá. Pero el problema
Y esto no es solo los Chapines, es que allá se consiguen otra familia. Allá van a tener otra esposa, van a tener otros hijos. Y entonces el riesgo real que se corre es que las remesas para acá a Guatemala ya no fluyan. Y esa es una situación tremenda. Pero aparte de eso, ya en la estructura social del guatemalteco se vuelven familias monoparentales, donde aquí la mujer entonces es la que tiene la responsabilidad de ser papá, mamá, administradora, trabajadora, la que puede velar porque los hijos estén bien. Y si ese flujo de dinero se frena, hombre, la situación se convierte en una tragedia también para estas familias. ¿Qué pasa acá? Entonces se generaría pobreza, por ejemplo, en esos casos. Pero ahora, afortunadamente, hemos visto que también autoridades del Banco de Guatemala indican que se espera que para ir finalizando el año, pues se continúe con este incremento, pero todo dependerá también cómo vaya fluyendo todo el tema de contagios del COVID-19. Eso es correcto, Ligia, así es. Bueno, ¿te parece si damos por finalizado este primer tema? Totalmente. Aquí en mis manos tengo mi celular, pero no lo tengo solo por tenerlo, dirá la gente. ¿Y este qué carga ahí? A ver, Efraín es nuestro cámara en esta noche. Efraín, por favor, mire, yo quiero que vean esto. Ahí lo que traté de encender es esta situación, la luz. ¿Te parece si hablamos, Ligia, de la luz, de las modificaciones al subsidio de la energía eléctrica cuando regresemos? Totalmente. Bueno, entonces vamos a la pausa y usted ahí en casa no cambie, por favor, porque nosotros somos, hoy con esta luz que usted está viendo aquí, a la medida. Este mes, los usuarios de EXA que consuman hasta 125 kilovatios hora recibirán subsidios por parte de la empresa eléctrica. De los meses de mayo a agosto, este subsidio lo recibieron quienes consumían hasta 300 kilovatios. Con los fondos adicionales que fueron autorizados por el Congreso de la República, el gobierno de la República estableció 4 segmentos de subsidio. Dichos fondos culminaron en el total a aplicar en el mes de agosto. Sin embargo, tuvimos la buena noticia por parte del MEM y del INDE que se van a mantener el nivel de subsidio para los rangos de 1 a 60 kilovatios hora y de 61 a 125 kilovatios hora. Con esos rangos de subsidio, aproximadamente la mitad de los clientes de esta distribuidora recibirán este beneficio. Estos son aproximadamente 682,000 usuarios beneficiados. El gerente comercial de EXA destacó que para los que consuman más de 125 kilovatios hora, hasta 200, tendrán aumento de 9 centavos por kilovatios. Y los que consuman entre 201 a 300 kilovatios hora tendrán un aumento de 2 centavos por kilovatio. Estas disposiciones aplican a los usuarios de energía eléctrica de los departamentos de Guatemala, Escuintla y Zacatepeques. Bueno, ahí lo tenemos. Es que la verdad que esto es preocupante, ¿no? Pero qué bueno tener la información para poder hacer este análisis. Entonces, a ver, ¿qué pasa con el subsidio a el servicio de energía eléctrica? ¿Datos quiere usted? Datos tiene en pantalla, por supuesto. Decir que el subsidio temporal dado por la empresa eléctrica de Guatemala ya concluyó a partir del mes de septiembre solo puede significar una cosa. ¿Qué cosa es, Ligia? El aumento en el costo de este servicio. Y es que ahí lo tenemos, porque el subsidio se va a mantener de manera parcial, al menos para aquellos que consuman de 1 a 60 kilovatios hora y luego también para los que consuman hasta 125 kilovatios hora al mes. Pero los demás ya no, esto hay que hablarlo. El subsidio entonces no va a ser eliminado completamente. La empresa eléctrica de Guatemala, por su parte, afirma que los beneficiados son aproximadamente la mitad de los clientes de esta distribuidora, es decir, en números, unos 682,000 usuarios. Bueno, Ligia, ¿qué hacemos entonces? Porque estamos hablando de la modificación. Modificación es cambio, y cuando es cambio, pues también genera aumento, aunque va a ser para la mitad.
la mitad de los usuarios del servicio de energía eléctrica estarán beneficiados o seguirán con el beneficio y la otra mitad pues simple y sencillamente verán un incremento. Así es, Julio, y es que hay que recordar que no solo son los usuarios de EXA, sino también de distintas distribuidoras municipales y de Energuate. Es totalmente que las personas sepan que son alrededor de 2.200.000 hogares que serán beneficiados, cerca de 10.000 personas, pero entonces lo primero que se debe saber es cuántos kilovatios hora consumimos al mes en nuestros hogares. Esto es algo muy importante. Usted lo sabe ahí en su casa. Usted ya lleva más o menos un estimado de cuánto está gastando. Y digo a veces gastando, ¿sabe por qué? Porque muchas veces las luces también se quedan prendidas así de una manera inoportuna, ¿verdad? Y entonces decimos, oh, es que me salió mucho en la factura de luz. Sea como sea, el servicio de energía eléctrica aquí en Guatemala es vital, es importante para la vida cotidiana, para la vida empresarial, para la vida laboral y por supuesto, obviamente, para ahora, en esta época del COVID-19, donde todo prácticamente fluye a través de la energía eléctrica. Necesitamos usar nuestras computadoras, nuestros dispositivos electrónicos, necesitamos del Wi-Fi y un montón de situaciones más que solo a través de este servicio se pueden garantizar. Guatemala, por cierto, provee y produce muy buena energía eléctrica, tanto es así que por mucho tiempo le vendimos gran cantidad de la energía que nuestro vecino país de El Salvador consumía. Totalmente. Y es que también hay que recordar que durante el estado de calamidad a las personas no se les suspenderá este servicio porque es totalmente vital. Recuerdo también que al inicio, por ejemplo, de la pandemia, las personas decían, es que me están saliendo más cara el recibo de luz, pero también no se ponían a pensar lo que usted ya mencionaba. Muchas veces las dejaban encendidas, conectores que no tenían funcionalidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que toca? Ya con esta reducción del subsidio, no reducción del subsidio, sino que se destinará a las personas que consuman menos kilovatios hora, ahorrar. ¿Te puedo pedir que me prestes tu celular un momento? Totalmente. Gracias. Sí. Solo una observación. En cosas tan simples como esta, que muchas veces el cargador de estos aparatos lo dejamos conectado al tomacorriente. Usted cree que no está gastando la energía, pero sí lo está gastando. No está su aparato, en este caso su celular, conectado, pero el cargador está consumiendo poquitos de energía eléctrica que después se incrementarán en su factura. Mejor te lo devuelvo porque si no me lo voy a quedar, ¿verdad? Y esto es terrible. Entonces, ahora veamos, con lo que tú decías, dije, yo quiero que por favor con la producción de A la Medida presentemos más datos, porque ahí esto que usted tiene en pantalla es importante que lo comentemos. Importante entonces hacer notar que seguimos bajo un estado de calamidad. Y esto, Ligia, adquiere singular importancia por lo siguiente. El decreto 15/2020, aprobado por el Congreso de la República, dice que no se puede suspender mientras esté vigente este estado de calamidad los servicios considerados esenciales, agua, luz, telefonía, por ejemplo, ¿verdad? No pueden cortarse por impago estos servicios de energía eléctrica mientras esté vigente el estado de calamidad, tampoco esto es posible. El usuario lo que sí puede hacer es convenios de pago hasta por 12 meses si ha tenido alguna dificultad que puede darse por el tema del COVID-19. Mucha gente que se quedó sin trabajo, mucha gente no produjo en sus empresas. Sin embargo, y ojo con esto, escuche usted bien, por favor. Ligia, esto es muy importante porque en el momento en que ya no exista la condición del estado de calamidad, los cortes por impago por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica se van a dar y van a ser de manera inmediata y seguramente de manera masiva para, obviamente, pues también presionar un poquito para el tema de los pagos. Es importante que los usuarios se preparen en este tema. Primero, saber cuántos kilovatios hora utilizan en sus hogares. Por supuesto, ir ahorrando, porque también se tienen otros gastos, más que todo ahora en el estado de calamidad pública. Precisamente pueden llegar a EXA, por ejemplo, a realizar estos convenios que tú ya mencionabas. Recordando que ellos tienen servicio en Guatemala, Escuintla, Zacatepeques, pero esta será ahora la nueva modalidad en relación al subsidio de la energía eléctrica. Me parece muy bien. Para concluir, señoras y señores, nosotros ya le hemos dado aquí el tema. Usted en casa va a tener la mejor conclusión, pero hemos abordado algunos de los aspectos importantes. Ahora, antes de ir a la pausa, recuerdas, dije que esta semana parte de los grandes problemas son los que se dieron en el sistema penitenciario cuando tomaron 2 veces como rehenes en 2 cárceles distintas a guardias del sistema penitenciario. Esto no solo acarrea problemas al SP, también se suspendieron muchas audiencias. Totalmente, Julio. Es importante aclarar esta situación, saber qué es lo que se está haciendo mal, qué protocolos no se están siguiendo y, por supuesto, qué consecuencias puede tener a futuro. Así es. Entonces, señoras y señores, ustedes ya lo saben. Ahí donde está, tomando agua, tomando té, tomando café, comiendo, cenando, abrazando a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No cambie, porque nosotros aquí en TN23 a esta hora simple y sencillamente somos A la Medida.
El pasado jueves, las autoridades del sistema carcelario informaron sobre la retención de 4 custodios asignados al sector 11 de preventivo para varones en la zona 18. En dicho sector están recluidos integrantes del barrio 18, quienes pidieron algunas peticiones a cambio de entregar a los agentes de seguridad presidiaria. Esta situación provocó que los jueces del Tribunal A de Mayor Riesgo suspendieran la fase final del juicio de una organización criminal acusada de 21 asesinatos llamada Los Cierro Bando. Asimismo, se canceló en el 14 nivel en el Juzgado B de Mayor Riesgo la audiencia para resolver si aproximadamente 15 sospechosos deben o no ser investigados por defraudar al Estado guatemalteco por 14 millones de quetzales. El juicio de los acusados del caso Cierro Bando se retomará el lunes 7 de septiembre. El fiscal de proceso pidió que sean sentenciados con penas de 27 a 397 años de cárcel. Y en el caso por defraudación aduanera, los abogados fueron informados que la primera declaración se retomará el jueves 10 de septiembre. Este viernes 4 de septiembre, las autoridades del sistema penitenciario informaron que hablando con los privados de libertad del sector 11 de preventivo para varones en la zona 18, quedaron en libertad los 4 custodios de la institución. Bueno, pongámosle limón y sal a esta situación del sistema penitenciario que afecta a todo nuestro sistema de seguridad y de justicia, Ligia. Datos en pantalla, ahí los tiene. Escuche por favor con atención lo siguiente. El sistema penal guatemalteco presenta una mora ya per se y una lentitud judicial dentro de su operar normal, lo que lo hace ineficiente porque hay casos que llevan 5 o 6 años y no se llega a una resolución del mismo. La mora judicial se vio seriamente incrementada por la crisis sanitaria del COVID-19 durante este año. Esto se suma también a lo que estamos hablando en este momento, la suspensión de audiencias por los guardias penitenciarios que en 2 ocasiones en esta semana, Ligia, fueron retenidos en calidad de rehenes. Quiere decir que al menos durante la mayor parte de esta semana, estas audiencias que estaban programadas en cualquiera de sus 3 etapas procesales debieron simple y sencillamente de suspenderse. Fácil se dice. ¿Cuál es la consecuencia? Lo dramático es que en casi todas las audiencias que se están reprogramando ya se están poniendo fechas para el primero o segundo de los trimestres del año 2021. ¿Y qué pasa si en alguna de estas audiencias donde había, por ejemplo, revisión de medida por cualquier situación, por una prisión preventiva que excedía los 6 meses, por enfermedad, por cuestión de que su caso no avanza y las personas están, por ejemplo, por un delito de bagatela, supongamos no pagar la pensión de alimentos, supongamos un choque en algún herido, ¿qué pasa con estas personas? Tendrán que esperar hasta el próximo 2021, que es así como se está implementando. Es definitivamente un tema con muchas aristas sobre el sistema penitenciario. Por ejemplo, ya segunda vez en una semana, ¿qué se está haciendo mal? ¿Cuáles son los protocolos que no se están tomando en cuenta? Y también, ¿cuál es el peso entonces entre los guardias de presidios con los pandilleros que están en estos centros carcelarios? Bueno, una cosa nos ha quedado clara desde hace mucho tiempo, pero esta semana se ha evidenciado muchísimo más, Ligia. Es decir, el control de las cárceles, indudablemente, o sea, si usted tenía alguna duda, ve cómo lo tienen los privados de libertad. Y cuando hablamos de las pandillas, en este caso del barrio 18, han demostrado precisamente ese poder, esa fuerza y ese control. Ahora, volviendo al tema judicial, que es una situación preocupante, hablamos de los casos, digamos, de bajo impacto social y de bagatela. Pero ¿y qué pasa con estos casos que estábamos viendo en la nota, que son casos muy trascendentales, donde gente ha defraudado al Estado y hay que ver qué es lo que se va a hacer, donde gente probablemente ha secuestrado, asesinado, ha extorsionado? Esos casos también se van al olvido, pero al olvido, por ejemplo, temporal, ¿no? Esta es una situación crónica en el sistema de justicia guatemalteco. Pero lo peor de esto es que muchas veces desde la cárcel estas personas que están ahí por delitos de alto impacto siguen delinquiendo y entonces les damos más oportunidad de poder proceder a su sabor y a su antojo. Es evidente que esto pasa así. La mora judicial no se puede ver entonces de lado separado de todo el problema que se está viendo en el sistema penitenciario. Lo que es importante también aclarar es que, no sé si verlo así, hay un doble atraso, no solo por la pandemia del COVID-19, sino también por estas situaciones que se están dando en los centros carcelarios. Año con año la mora judicial se va incrementando. Ahora este año 2020, como tú bien lo dices, Ligia, el COVID-19 vino a atrasar por muchos meses los temas de los casos penales. Ahora estos problemas internos del sistema penitenciario vienen a crear más mora. Y voy a aprovechar esto para dar más datos porque es importante
conocer este contexto, así que por favor véalos acá en pantalla. ¿Sabe usted que cuando decimos que el sistema penitenciario, y Ligia, esto es muy importante, ¿no? Porque es el último eslabón de la cadena de justicia. Claro, ahí se puede tener una sentencia que va a ser condenatoria o absolutoria, pero al ser el último eslabón de la cadena de justicia es al mismo tiempo el primer eslabón del sistema de seguridad, porque ahí es donde empieza la inseguridad de nuestro país. Evidenciamos los problemas que de él se derivan. Sumados al hacinamiento, a la corrupción, a la deficiente infraestructura, el sistema penitenciario con sus crisis provoca también atrasos en los procesos penales, provocando mora judicial. El problema de la mora judicial y el problema del sistema penitenciario, que parecieran cosas distintas, no están para nada separadas. Al contrario, Ligia, van tomados de la mano uno con otro, porque es un tema que debe abordarse de manera y de forma integral. El reto para las autoridades de justicia y las autoridades de seguridad es grande. Significa poder cumplir con los plazos procesales, con las garantías constitucionales y obviamente con lo que dice la ley del régimen penitenciario, guarda y custodia, porque definitivamente lo que dice es artículo 1 de la ley del régimen penitenciario. El artículo 2, pues bueno, ojalá se logre hacer algo porque dice rehabilitación y reinserción social, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Julio, ¿y ahora qué hacer? Porque sabemos, y no es un secreto, que las cárceles entonces se convierten en una bomba de tiempo, no se sabe. Entonces, y ahora, por ejemplo, las autoridades van a continuar con estas medidas porque lo que se busca es retomar el control. ¿Qué acciones se deben implementar para ir cerrando, para tener el control en las cárceles y que no siga afectando, por ejemplo, en esta mora judicial? Muy buena pregunta para cerrar el tema. Rápidamente, 2, 3 cositas en función del tiempo. Número 1, a los integrantes de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Usted en casa dirá quiénes son ellos. Presidente del organismo judicial, fiscal general de la República, ministro de Gobernación, director de la Defensa Pública Penal, director del INASIF. Tomar las acciones, en este caso, políticas y jurídicas que sean pertinentes. ¿Para qué? Primero, para combatir el alto hacinamiento en las cárceles. ¿Cómo? Hay casi 14,000 personas que están en prisión preventiva. Hay que hacer una revisión rápida de eso, quienes se le puede aplicar medidas desjudicializadoras. Pero también hay que implementar el control telemático, los brazaletes electrónicos. Tiene que ser una realidad en este país. Y por supuesto, la tercera de las medidas sería el retomar el control de las cárceles, que es el reto más grande. Es decir, tener ya segmentadas a las personas en baja, mediana y alta seguridad, pero tener una infraestructura penitenciaria adecuada, tener una tecnología penitenciaria adecuada, tener personal penitenciario adecuado y no olvidarnos nunca, Ligia, y con esto termino, que el sistema de justicia y el sistema de seguridad deben de caminar así, de la mano. De lo contrario, ni justicia ni seguridad para Guatemala. Perfecto, es así como nosotros estamos cerrando este tema, una problemática que no es nueva, se ha dado años atrás, pero son propuestas que también en su expertise ya se han ido trabajando, así que esperaremos entonces las medidas que se estén tomando por parte de las autoridades. Definitivamente que así es. Vamos a la pausa, pero ya también es momento de ser agradecidos. El programa el día de hoy está saliendo al aire precisamente por el trabajo de todo nuestro extraordinario equipo, en la dirección, en la producción, en la edición, en la locución y por supuesto tenemos a nuestros compañeros, ¿verdad? Que en este caso, fuera de quienes ve usted en pantalla como Ligia y su servidor, tenemos a Andrés Estrada, a Lázaro, a Jeffrey, a Daniel, a Vanessa y por supuesto en cámara, Efraín. Vamos a la pausa y nosotros somos A la Medida. Desde que inició la pandemia de COVID-19 en Guatemala, se redujeron las deportaciones de connacionales. Sin embargo, el mes de agosto tuvo un repunte de 2.976 migrantes retornados. El mes de septiembre proyecta también incremento, ya que solo durante los primeros 3 días de este mes se recibieron a 759 connacionales. El director adjunto de Migración destaca que están por aperturar albergue para la atención de los guatemaltecos. Los vuelos son los vuelos que vienen normalmente, que se están implementando en estas semanas por el motivo de la presa que se está teniendo, que es alta, y lo mismo sigue funcionando Ramiro León Carpio. Estamos por inaugurar en esta semana que viene otro albergue, igual que un albergue de migración que tenemos nosotros. También estamos recibiendo buses terrestres que también se están incrementando y también les estamos haciendo una coordinación con el sistema de hoteles. Los albergues estarán ubicados en Naciones Unidas y en un espacio del Instituto Guatemalteco de Migración. Hasta la fecha son 11.431 guatemaltecos los que han sido retornados a Guatemala desde marzo.
Momento oportuno para agradecerle a usted, al público de A la Medida, por esa fiel sintonía. Y gracias, Ligia, por haber estado acá como invitada y te esperamos en muchas ocasiones más. Perfecto, muchas gracias. Para mí también ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Definitivamente temas de coyuntura nacional e incluso internacional muchas veces no es mucho tiempo el que tenemos, una hora, pero por supuesto gracias también por explicarnos todas estas aristas a tomar en cuenta, distintos temas que afectan a Guatemala, pero por supuesto es importante estar preparados. Muchas gracias. Amenazamos con volver el próximo lunes. Chao.